Y me dice un ateo por ahí, ay, es que tu Dios manda a las personas al infierno si no le hacen caso. Y es que en tu librito dice. Bueno, es esos ateos típicos que tienen ya prefabricados los argumentos contra los cristianos y no tienen ni idea de lo que estoy diciendo y no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Piensan que toda la religión y toda la espiritualidad se resume solo a alguna de las versiones del cristianismo y hasta ahí llegan y creen que todo lo que existe de religión y de espiritualidad es la Biblia. Pero bueno, la Biblia sí es un libro muy importante para la religión y la espiritualidad. Sin embargo, hay muchísimos libros además de la Biblia que también hablan de cosas muy interesantes y además hay muchas religiones y la religión es más grande, incluso el cristianismo, no solo están los católicos, sino que hay diferentes versiones del cristianismo y también hay otras cosas además del cristianismo, ya les dije, son intentos humanos para alcanzar lo divino, como intentos tienen sus fallas y tienen sus aciertos, pero no, yo no me baso en la Biblia para decir todas mis cosas y no, yo no creo en el infierno y en el paraíso de la forma clásica como algunos teístas manejan, aunque de hecho muchos teístas ni siquiera la manejan como las tonterías y malinterpretaciones de los ateos. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el infierno y el paraíso. En primer lugar, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. La vida es un proceso del ser. Entonces, como todo proceso, es una serie de etapas que te llevan a un fin. Al final todos regresamos al paraíso, al absoluto, a Dios, al nirvana. Simplemente es un proceso y algunas almas tardarán más, otras tardarán menos, pero al final todas regresan a Dios, que ese es el propósito, regresar a Dios. El propósito no es que un alma se quede eternamente apartada de la luz, del conocimiento, del poder, del saber, del ser, de todas las cosas. Claro que no, ese no es el propósito. Entonces al final todos regresamos al cielo, todos regresamos al paraíso. Nadie se va a quedar atrás. Porque finalmente yo propongo que nosotros mismos somos Dios, somos partes de Dios. ¿Por qué Dios querría mandar a una de sus partes a vivir una tortura eterna, infernal? Pues claro que no. No queremos eso, lo que buscamos es la experiencia de nosotros mismos, bueno, a través de todos estos mundos, cosmos, dimensiones y esas cosas. Entonces, en primer lugar, pues no, no es que Dios te mande al infierno y tampoco es un lugar eterno. Y bueno, hay muchos errores ahí. Vamos a comenzar, por ejemplo, con esto de los lugares. Si tú estás en Japón o estás en Tokio, pues puedes estar muy contento, puedes estar muy triste. Igual si estás en Nueva York, te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. O estás en México, es decir, no importa el lugar. El cielo y el infierno no son un lugar, porque puedes estar en Nueva York y te puede estar yendo muy bien o te pueden estar asaltando y puedes estar viviendo una situación infernal. Entonces no solo son los lugares, sino son los eventos, las experiencias que ocurren en esos lugares. Y además, más importante que todo, es el personaje. La vida es como una obra. Los lugares son los escenarios, pero sobre esos escenarios pues hay diferentes eventos y esos eventos pues son consecuencia de los personajes, son las acciones de los personajes. Entonces, el cielo y el infierno, más que ser un lugar, pues simplemente son un estado del ser, son una experiencia. Recordemos que somos mente y solo tenemos experiencias, tenemos todo tipo de experiencias. A las experiencias más agradables, pues les llamamos paradisiacas, y a las más horribles les llamamos infernales. Pero finalmente solo somos mente pensando, mentes teniendo experiencias. Digamos que el paraíso son las experiencias bellas y el infierno son las experiencias horrendas, independientemente de cómo las califiques o cómo le puedas poner diferentes variaciones. Entonces el cielo y el infierno no son un lugar, son un estado del ser, lo que tú eres y las experiencias que estás teniendo. Porque también si tú eres un tonto, no importa que estés en Tokio, que estés en Nueva York o que estés en México, pues vas a vivir tontés y tontería por todos lados porque tú eres el tonto. Si tú eres inteligente, pues vas a ver inteligencia, vas a ver lógica y razón, así estés en Tokio, así estés en Nueva York, así estés en México. Entonces, lo importante, pues es principalmente quién eres. Si tú eres un santo, un iluminado, un superpoderoso, donde quieras que estés, vas a tener paz, vas a tener alegría, vas a tener tranquilidad. Si tú eres una persona oscura, una persona negativa, donde quiera que estés, vas a estar sufriendo, vas a estar triste y vas a estar mal. Entonces, bueno, aclarado este punto de que el cielo y el infierno no son lugares, sino más bien son estados del ser y son experiencias, vamos más profundo todavía. Recordemos que el tiempo y espacio son ficciones para que las almas enmarquen los eventos. Simplemente es como la cuadrícula donde organizas presente, pasado, futuro, ese es el tiempo, y el espacio simplemente es una cuadrícula donde organizas la distribución de objetos en el espacio, y nada más. Pero solo considero que existe, como típicamente dicen, el aquí y ahora. Cuando tú estás en tu cuarto, estás aquí y ahora. Cuando tú vas a la cocina, estás aquí y ahora. Cuando tú estás en Japón, estás aquí y ahora. Cuando tú estás en Nueva York, estás aquí y ahora. Eso significa que tanto Japón como Nueva York, como tu cocina, como tu cuarto, están aquí y ahora.
¿Por qué solo vives, por ejemplo, ahorita que estás en un cuarto? Pues porque solo estás procesando la información del cuarto. Es como un juego de video que tiene 10 niveles. Cuando estás en el nivel 4, ¿por qué solo ves el nivel 4? Si en el disco están los 10 niveles, ¿por qué solo ves uno? Porque es el que estás procesando. Igual, en el absoluto, tú siempre estás en el absoluto, siempre estás en el aquí y ahora y en el absoluto, pero estás procesando la información de estar en diferentes lugares. De hecho, cuando tú crees que te mueves, en realidad tú no te estás moviendo, nada más estás procesando la información de que te mueves a través de un espacio, pero date cuenta que ese también es un proceso cognitivo. A lo que voy con eso es que incluso si el paraíso y el infierno fueran lugares, estarían aquí y ahora. El paraíso está aquí y el infierno está acá. Si no los vives es porque no los estás procesando y solo vives lo que procesas. Así cuando te mueres no te vas a otro lugar, no te vas al más allá, no hay más allá, solo existe aquí, sigues estando aquí, pero dejas de procesar este mundo y procesas y tienes otras experiencias. En planos superiores, puedes experimentar otra vida humana, es decir, puedes reencarnar, o puedes incluso regresar al todo, regresar al absoluto, dejar de tener experiencias y fundirte con el todo, con Dios. Entonces son como posibilidades, pero todas las posibilidades ocurren aquí y ahora. No te vas a otro lugar, el cielo y el infierno no son otro lugar, porque todos, lo interesante aquí es que las almas no están dentro de los lugares, sino que los lugares existen dentro de las almas. Todos los lugares que conocemos las mentes son construcciones dentro de las mentes. Tú siempre estás aquí y ahora pensando que estás en muchos lugares. Entonces, para que se entienda un poco más esto del cielo y el infierno. Ahora, a lo que se llama un poco cielo, este nirvana, este paraíso, este absoluto, como les dije, somos almas y tenemos experiencias, somos mentes y pensamos. Entonces, en tanto pensemos, estaremos creando ilusiones, ilusiones que pueden ser bellas o pueden ser feas, que pueden ser paradisíacas o infernales. Pero independientemente de eso, podemos dejar de pensar, podemos dejar de tener experiencias y simplemente ser lo que somos, simplemente ser el absoluto, el ser total, el todo. Eso es lo que generalmente se llama fundirte con Dios o unirte con el todo. Es a lo que los santos iluminados pues es lo que llaman pues el tope más alto de lo posible, o sea, fundirte con el todo. Pero de que estás fundido con el todo a que puedes tener todo tipo de experiencias, desde las más horrendas hasta las más bellas, pues hay una cantidad casi infinita de niveles. Entonces sí puedes seguir viviendo muchas vidas humanas, puedes vivir muchos otros planes espirituales, puedes seguir viviendo muchas cosas o puedes fundirte con el todo, pero no importa lo que hagas, siempre estarás aquí y ahora. Todo eso solo ocurrirá en tu mente. Así sueñes que encarnas en un mundo físico, en el más bajo, burdo y torpe de todos los mundos físicos, o así estés en el plano más superior, el plano más abstracto, el plano más conceptual, aún así seguirás siendo una mente, teniendo experiencias, y aún así seguirás estando aquí y ahora, y aún así estarás en un proceso de evolución, donde tarde o temprano, pues finalmente regresarás otra vez a Dios, al ser, al todo, al absoluto, y ahí podrás pasar un tiempo indefinido y luego podrás volver a salir, podrás volver a tener otras aventuras. Entonces así es como yo considero un poco esto del cielo y del infierno. También de que, bueno, obviamente no es un castigo, no son castigos, simplemente son elecciones. Si tú escoges la oscuridad, el dolor, el sufrimiento, pues es lo que vas a vivir. Cuando dejes de elegir la oscuridad y elijas la luz, pues vas a vivir la luz. Pero no es que nadie te mande al infierno. El infierno pues es lo que escogen las almas. Es como enterrarte un cuchillo en la mano. Es que me castigó Dios y me dio dolor y me quitó movilidad en la mano por enterrarme un cuchillo. No es un castigo, simplemente son las consecuencias naturales de enterrarte un cuchillo en la mano. Si te enterras un cuchillo en la mano, pues te va a doler y vas a tener, pues vas a perder movilidad en la mano. Entonces no es muy recomendable, pero no es un castigo, no es que te hayan castigado. Igual si tú eliges robar, violar, pues hacer cosas malas, hacer cosas impías, si eliges la estupidez, el caos, negar a tu alma, negar a Dios, decir que todo es una tontería sin sentido, pues obviamente te va a doler, pero no es un castigo, no es que Dios te castigue, como quieres creer todo eso te va a castigar, simplemente si piensas todo eso, pues vas a crearte un infierno, no te van a mandar un infierno, sino que tú te estás creando un infierno, hasta que no decidas pensar cosas mejores y ver cosas mejores, pues seguirás en ese infierno, ya cuando decidas ver la luz y todo, pues empezarás a ver paraísos y a crear tus propios paraísos, que finalmente todo eso simplemente existe dentro de tu mente. Todo eso simplemente es experiencia, son ideas. Saludos, besos y abrazos, Archimago.